Muy buenas y bienvenidos. En este episodio vamos con el tema 22 de la oposición de Biología y Geología para profesores. Y el título de este tema 22 es Origen de la vida y su interpretación histórica, evolución precelular, teoría celular y organización de los seres vivos. O sea que hoy vamos a hablar de cómo pudo empezar la vida desde la Tierra primitiva hasta los individuos pluricelulares. Básicamente cómo pasamos de piedras y gases a seres vivos, que ya lo sé que no es poco, pero bueno, podremos con ello. Antes de empezar, aviso importante, este audio no es para memorizarlo literalmente, no está pensado para que te lo aprendas como un loro. La idea es que te sirva para repasar, ordenar el tema en la cabeza y pillar ideas nuevas, ¿vale? Tú luego ya lo adaptas a tu tema escrito, a tu estilo y a tu capacidad de sufrimiento, vamos. Además, si quieres complementar esto con algo más visual, tengo algunos vídeos en mi canal sobre este tema que te pueden venir bien para entenderlo. Te lo dejaré en un comentario fijado. Y ahora sí, vamos al lío, te leo el índice y empezamos. Índice. Introducción, origen de la vida y su interpretación histórica, evolución precelular, la teoría celular, las primeras observaciones celulares, el nacimiento de la teoría celular, estos dos son subapartados de la teoría celular, la organización de los seres vivos, conclusión y bibliografía. Y vamos con la introducción. El origen de los primeros seres vivos sigue siendo uno de los grandes problemas abiertos de la biología. Aún hoy persisten preguntas fundamentales. Si las primeras células surgieron en distintos lugares y momentos, ¿cómo se puede explicar la homogeneidad de las moléculas y estructuras celulares en todos los seres vivos? ¿Y si por el contrario todas proceden de un único origen común? ¿Deriva entonces toda la diversidad actual de una sola forma de vida primitiva? Estas cuestiones deben situarse en su contexto geológico. La Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años y los primeros indicios de vida aparecen ya hace 3.800 y 3.500 millones de años, lo que indica que la vida surgió relativamente pronto en un planeta muy diferente al actual, sin oxígeno libre, con una intensa actividad volcánica, frecuentes impactos de meteoritos y elevada radiación. Frente a estas incógnitas sobre el origen de la vida, existe un principio firme y establecido. La célula es la unidad básica de todos los seres vivos. Este hecho, recogido en la teoría celular, constituye el punto de partida imprescindible para comprender la organización y la evolución de la vida. Vale, con esto ya tenemos el misterio planteado. ¿De dónde sale la vida? Y para resolverlo vamos a ir viendo cómo ha ido cambiando la explicación a lo largo de la historia, porque aquí la humanidad ha pasado por fases, algunas bastante creativas, la verdad. Así que vamos con el primer apartado, el origen de la vida y su interpretación histórica. El origen de los primeros seres vivos sigue siendo uno de los grandes problemas abiertos de la biología. A pesar del enorme desarrollo científico, todavía no existe una respuesta definitiva sobre cómo surgió la vida en la Tierra. Como hemos dicho en la introducción, debemos entenderlo dentro de un contexto geológico. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años y de manera bastante sorprendente, los primeros indicios de vida, que son microfósiles y señales isotópicas, pero bueno, los primeros indicios de vida aparecen hace 3.800 millones de años estas señales isotópicas y 3.500 millones de años los microfósiles, que ya sí que son una prueba más clara de la existencia de vida. Esto indica que la vida surgió relativamente pronto y de aquella el planeta era muy diferente al actual, sin oxígeno libre en la atmósfera, con una intensa actividad volcánica, frecuentes impactos de meteoritos y además una elevada radiación ultravioleta. Explicar cómo en un entorno tan hostil pudieron organizarse las primeras moléculas para dar los primeros sistemas vivos constituye obviamente un gran reto para la ciencia. A lo largo de la historia, la humanidad ha tratado de responder a este misterio recurriendo a explicaciones muy diversas. Por ejemplo, en la antigua Grecia, algunos filósofos presocráticos, como Anaximandro, defendían que los seres vivos se organizaron a partir del lodo primordial. Vamos, que los primeros seres vivos surgieron literalmente del barro.
Aristóteles, por su parte, no establecía una frontera clara entre lo vivo y lo no vivo. Y no es que estemos hablando de espíritus. Aristóteles consideraba perfectamente posible la generación espontánea, la idea de que la vida podía surgir directamente a partir de materia inerte. Durante siglos, esta concepción estuvo reforzada por el vitalismo, que era una corriente filosófica que sostenía que la materia inerte podía transformarse en vida gracias a la acción de una fuerza vital o entelequia. Con la expansión del cristianismo, estas ideas se integraron en una visión creacionista, donde el origen de la vida se explicaba mediante la intervención divina, sin necesidad de procesos naturales que fuesen verificables, solo con divinidad. Hasta bien entrado el siglo XVII, en pleno Renacimiento, la generación espontánea seguía considerándose una explicación válida. Se pensaba que los seres vivos podían originarse no solo a partir de otros seres vivos, sino también de vegetales, de materia orgánica en descomposición o incluso de fango. En este contexto se encuentran propuestas tan llamativas como la de Juan Baptista van Helmont, quien daba la receta para producir ratones combinando trigo y una camiseta sucia en un recipiente cerrado. Hoy nos resulta cómico, pero refleja hasta qué punto estas ideas estaban bastante normalizadas. El abandono definitivo de la teoría de la generación espontánea fue posible gracias a una serie de experimentos. En 1668, el médico italiano Francisco Redi demostró que las larvas que aparecían en la carne en descomposición no surgían de forma espontánea, sino que procedían de huevos depositados por moscas. Para demostrarlo, introdujo carne en descomposición en frascos y cubrió estos frascos con una gasa, permitiendo el paso de aire pero no de los insectos, y comprobó que así no aparecían larvas, desmontando así uno de los pilares de la generación espontánea. En el siglo XVIII, Lázaro Spallanzani profundizó en esta cuestión y refutó los experimentos de Needham, su gran rival. Needham sostenía que los microorganismos surgían espontáneamente en caldos nutritivos, pero Spallanzani demostró que si el calentamiento era suficiente, porque por lo visto Needham no los calentaba demasiado, y los recipientes se sellaban correctamente, porque por lo visto Needham tampoco los sellaba muy bien, el caldo permanecía estéril mientras no estuviese en contacto con el aire. Finalmente, en el siglo XIX, Louis Pasteur dio el golpe definitivo a la teoría de la generación espontánea, con su famoso experimento de los matraces de cuello de cisne. En estos matraces, Pasteur hervía caldos nutritivos y doblaba el cuello del recipiente formando una curva alargada que permitía el paso del aire, pero retenía las partículas de polvo y los microorganismos presentes en él. De este modo, el caldo permanecía estéril mientras no entrara en contacto directo con dichas partículas, demostrando que la vida no surge de manera espontánea, sino que procede siempre de vida preexistente. Superada la generación espontánea, surgieron las hipótesis abiogenéticas, que proponían que la vida se originó a partir de materia inerte, pero mediante procesos químicos naturales, que hay una sutil diferencia. En 1924, Alexander Oparin planteó que los compuestos de la atmósfera primitiva, sometidos a fuentes de energía como radiación ultravioleta, rayos cósmicos o descargas eléctricas, pudieron dar lugar a las primeras biomoléculas orgánicas. Esta hipótesis fue respaldada en 1953 con el experimento de Miller y Urey, quien lograron sintetizar aminoácidos y otras moléculas orgánicas al someter una mezcla de gases que representaba la atmósfera primitiva a descargas eléctricas. Aunque hoy se debate la composición exacta de esta atmósfera primitiva, porque probablemente pudo ser menos reductora de lo que se pensó en un principio, se acepta que ambientes locales, como zonas volcánicas o episodios posteriores a grandes impactos meteoríticos, pudieron favorecer la síntesis prebiótica. En esta misma línea, Joan Oro demostró en 1961 que la adenina, una de las bases nitrogenadas del ADN, seguro que ya lo sabéis, podía sintetizarse a partir de ácido cianhídrico y amoníaco, que era bastante plausible que estos compuestos estuvieran en la Tierra primitiva. Y esto reforzó la idea de que también los ácidos nucleicos pudieron formarse abióticamente.
Todas estas biomoléculas sintetizadas se habrían acumulado en los océanos primitivos, formando el llamado caldo primitivo. Sin embargo, la formación de polímeros en agua no es sencilla, por lo que se propone que la polimerización ocurrió en ambientes locales, donde las moléculas se concentraban y reaccionaban con ayuda de minerales catalíticos, como arcillas, también ciclos de evaporación y rehidratación o fuentes de calor. Así pudieron originarse macromoléculas precursoras como péptidos y cadenas cortas de ácidos nucleicos. Pero un paso clave fue la aparición de estructuras compartimentadas. Oparin describió los coacervados, que son agregados de macromoléculas con cierta permeabilidad selectiva. Nos recuerda a las membranas plasmáticas, ¿verdad? Y Sidney Fox obtuvo microesferas proteinoides al calentar aminoácidos. Aunque no eran seres vivos, estas estructuras permitían esta compartimentación, es decir, separar un medio interno de un medio externo, lo que pudo ser un paso esencial hacia la célula. Otras hipótesis sitúan el origen de las primeras biomoléculas en fuentes hidrotermales submarinas, donde los gradientes de temperatura, la presencia de minerales catalíticos y la abundancia de compuestos reducidos podrían haber favorecido reacciones químicas complejas. Por último, se han propuesto hipótesis que plantean un origen extraterrestre de las moléculas orgánicas, apoyadas en el descubrimiento de meteoritos que contenían materia orgánica. Estas ideas sugieren que parte del material prebiótico pudo llegar desde el espacio, pero no resuelven en sí mismas el problema del origen de la vida, de la célula y todo eso. Bien, ya tenemos el contexto y ahora viene la pregunta seria. ¿Cómo pasas de moléculas sueltas a algo que puedes llamar protocélula? Pues toca meternos en el barro prebiótico y hablar entonces de la evolución precelular. Y es que es el nombre del siguiente apartado, evolución precelular. El proceso que condujo desde las primeras biomoléculas hasta la aparición de las primeras células se conoce como evolución precelular. Durante esta etapa, polímeros orgánicos cada vez más complejos fueron adquiriendo propiedades nuevas, hasta dar lugar a sistemas capaces de mantenerse, reproducirse y evolucionar. En definitiva, hasta dar lugar a la vida. Un avance clave en la comprensión de estos procesos fueron los experimentos realizados en la década de 1980 por Thomas Cech y Sidney Adelman, que demostraron que ciertas moléculas de ARN podían actuar como enzimas. Estas moléculas se llaman ribozimas, claro, y eran capaces de catalizar reacciones químicas, incluida la síntesis de otras moléculas de ARN. Y es que estamos hablando de la perpetuación de material genético. Este descubrimiento apoyó la hipótesis del mundo ARN, que por si no te suena, según esta hipótesis, el ARN pudo haber sido la primera molécula en desempeñar simultáneamente funciones de material genético y de catalizador. Además, esta hipótesis se ve reforzada por varios hechos. El primero es que aún hoy en día en los organismos actuales existen estas ribozimas. Y en segundo lugar, el hecho de que los desoxirribonucleótidos del ADN se sintetizan en realidad a partir de ribonucleótidos, lo que sugiere que el ARN precedió al ADN en la evolución. Sin embargo, la autorreplicación de estas moléculas de ARN debió ser un proceso imperfecto, generando distintas variantes de ARN. Y sobre estas variantes, claro, actuó la selección natural, favoreciendo aquellas que se replicaban con mayor eficacia o estabilidad. Con el tiempo surgieron sistemas capaces de catalizar la unión de aminoácidos, dando lugar a los primeros péptidos. Y posteriormente, el ADN fue sustituyendo al ARN como principal material genético, debido a que este es más estable químicamente. Y un paso definitivo, sin duda, fue la aparición de membranas lipídicas, capaces de aislar un medio interno de un medio externo. La formación de bicapas lipídicas permitió, como ya hemos mencionado, la compartimentación de las reacciones químicas, aumentando su eficacia y favoreciendo la aparición de las primeras protocélulas. El incremento progresivo de la complejidad de estos sistemas, junto con la selección natural,
condujo finalmente a la aparición de las primeras células verdaderas. Dado que se originaron en un entorno rico en moléculas orgánicas, las primeras células debieron ser sin duda procariotas heterótrofas y anaerobias, con un metabolismo fermentativo. Pero este modelo era limitado, ya que dependía de recursos finitos del medio. Al final, la materia orgánica se acaba. La situación cambió con la aparición de organismos capaces de realizar la fotosíntesis, en particular las cianobacterias, que utilizaron la energía luminosa para sintetizar materia orgánica a partir de dióxido de carbono, liberando como producto residual el oxígeno. La acumulación y acumulación progresiva de oxígeno transformó la atmósfera primitiva, que era reductora, en una atmósfera oxidante como la que tenemos hoy en día. Y este cambio provocó la desaparición de muchas formas de vida anaeróbicas que morían ante la presencia de este oxígeno atmosférico. Pero también permitió la evolución de los organismos capaces de utilizar oxígeno en sus procesos metabólicos. Así surgieron los primeros organismos aerobios, que obtenían energía mediante la respiración celular, que en realidad es un proceso mucho más eficiente desde el punto de vista energético. Finalmente aparecieron las células eucariotas. Según la teoría endosimbiótica propuesta por Lynn Margulis, las células eucariotas se originaron a partir de una asociación simbiótica entre distintas células procariotas, lo que permitió un salto evolutivo decisivo en la complejidad celular y también la posterior llegada de los organismos pluricelulares. Y específicamente en el tema no nos hablan de la teoría endosimbionte, y quizá ni siquiera te diese tiempo a incluirla y con una frase así pues sería suficiente. Pero bueno, por si acaso vamos a desarrollarla un poquito brevemente para que tengas unas nociones por si te animas a incluirla en el examen. Pero esto es un añadido, ¿vale? La teoría endosimbiótica propuesta por Lynn Margulis explica el origen de las células eucariotas como el resultado de asociaciones simbióticas entre distintas células procariotas. Según esta teoría, una célula ancestral, que era sencilla, incorporó por endocitosis otras bacterias que no solo no digirió, sino que estableció una relación de beneficio mutuo. Una simbiosis, un win-win, llámalo como quieras. Con el tiempo, esta simbiosis se volvió permanente y las bacterias que se habían integrado dentro de otras dieron lugar a orgánulos especializados. Así, las mitocondrias procederían de bacterias aerobias y los cloroplastos de cianobacterias fotosintéticas. Durante este proceso, estos orgánulos perdieron gran parte de su material genético, que pasó al núcleo celular, al principal, y quedaron bajo el control de la célula huésped. Existen numerosas evidencias que apoyan esta teoría de Margulis. Mitocondrias y cloroplastos presentan un tamaño similar al de las bacterias, poseen ADN propio de tipo circular, similar al de las bacterias, y ribosomas similares a los procariotas, y además están rodeados por una doble membrana, una la de la bacteria original y otra la que obtuvo por la endocitosis. Y gracias a este salto evolutivo, la aparición de células eucariotas más grandes, complejas y también más eficientes abrió la puerta a otro paso fundamental en la historia de la vida, que son los organismos pluricelulares. Y en este caso también vamos a explicarlo en forma de añadido por si os cuadra meterlo en vuestro tema. La pluricelularidad pudo surgir cuando las células hija, tras dividirse, permanecieron unidas formando colonias celulares. Estas asociaciones ofrecían ventajas adaptativas, mejor protección frente al medio, un mejor aprovechamiento de los recursos. Con el tiempo, la selección natural favoreció la especialización celular, de modo que las células comenzaron a desempeñar funciones diferentes. Este proceso condujo a la aparición de organismos verdaderamente pluricelulares, con niveles crecientes de organización. Se considera que la pluricelularidad surgió de manera independiente en distintos grupos de organismos unicelulares, especialmente en los protoctistas, dando origen
posteriormente a linajes como los hongos, las plantas y los animales. Vale, ya tenemos protocélulas, pero ahora toca un cambio de enfoque, porque una cosa es cómo pudo surgir la vida y otra cosa es qué es la vida. Y aquí entramos en un concepto que en biología es prácticamente religión, que es la teoría celular. Así que nos metemos de lleno en el siguiente apartado, que es la teoría celular. La teoría celular establece que todos los seres vivos están constituidos por células y que éstas representan la base estructural, funcional y biológica de la vida. En su formulación actual, la teoría celular considera a la célula como la unidad morfológica, fisiológica, vital y genética de todos los seres vivos. Vamos, que todo lo vivo está hecho de células. Pero la formulación de esta teoría no fue sencilla. Fue necesario una sucesión de descubrimientos que se extendieron durante más de 2 siglos y además fue necesario el desarrollo de la microscopía. Las primeras observaciones celulares se remontan a 1665, cuando Robert Hooke examinó una fina lámina de corcho con un microscópico de fabricación propia. Observó una estructura formada por pequeñas cavidades repetidas, delimitadas por paredes rígidas, a las que denominó células por su semejanza con las celdas de un monasterio. En realidad, Hooke estaba observando paredes celulares de células vegetales muertas, pero su trabajo marcó el inicio del estudio microscópico de la vida. Pocos años después, en 1673, Anton van Leeuwenhoek, comerciante de telas, construyó microscopios simples capaces de alcanzar aumentos de hasta 300 veces. Con ellos observaba el entramado de hilos de sus telas, pero debido a su carácter curioso, van Leeuwenhoek aplicó sus microscopios a una gran variedad de muestras, observando por primera vez organismos vivos microscópicos en agua de charcas, fluidos animales e incluso en su propio semen. A estos diminutos seres los denominó animáculos y hoy sabemos que incluían protozoos, rotíferos y espermatozoides. Ya en el siglo XIX, Robert Brown describió la existencia del núcleo celular en células vegetales. Poco después, Félix Dujardin identificó el contenido interno de la célula, al que denominó sarcod, y Purkinje popularizó el término protoplasma para referirse al contenido vivo celular. Con ello, la célula pasó de entenderse no solo como una estructura delimitada, sino como una entidad viva con organización interna. El nacimiento formal de la teoría celular se produjo en 1838, cuando el botánico alemán Matthias Schleiden, tras estudiar tejidos vegetales, concluyó que la célula era la unidad elemental de las plantas. Un año más tarde, el zoólogo Theodor Schwann llegó a la misma conclusión al analizar tejidos animales. Al comparar sus resultados, ambos autores establecieron que plantas y animales compartían el mismo tipo de organización básica, la célula. En 1858, el patólogo Rudolf Virchow completó la teoría celular con su célebre afirmación omnis cellula ex cellula, según la cual toda célula procede de otra célula preexistente. Con ello se descartaba definitivamente la idea de que las células pudieran surgir de manera espontánea. De este modo, la teoría celular quedó formulada en 3 principios fundamentales. La célula es la unidad estructural de los seres vivos. La célula es la unidad fisiológica al realizar en su interior todas las funciones vitales. Y toda célula procede de otra célula preexistente. A comienzos del siglo XX, los avances en genética permitieron ampliar esta teoría. En 1902, Sutton y Boverick propusieron que la información hereditaria reside en los cromosomas, lo que llevó a añadir un cuarto principio. La célula
es la unidad genética de todos los seres vivos, ya que contiene la información necesaria para dirigir su funcionamiento y transmitirla a sus descendientes. Durante un tiempo se cuestionó la aplicabilidad de la teoría celular al tejido nervioso, al considerarse que las neuronas formaban una red continua. Sin embargo, en 1902, Santiago Ramón y Cajal demostró que las neuronas son células independientes y estableció la teoría neuronal, confirmando que también el sistema nervioso cumple los principios de la teoría celular. Finalmente, el desarrollo de la microscopía electrónica en el siglo XX permitió observar con gran detalle la ultraestructura celular y los orgánulos, consolidando definitivamente la teoría celular como uno de los pilares fundamentales de la biología moderna. Y una vez aceptamos que la célula es la base de todo, llega la siguiente pregunta natural. ¿Cómo se organiza la vida a partir de ahí? Porque sí, todos son células, pero es evidente que no es lo mismo una bacteria que un humano. Así que pasamos con el apartado de la organización de los seres vivos. La vida se caracteriza por un elevado grado de organización y está estructurada en distintos niveles, desde tan simples como una bacteria hasta complejos como los humanos. Cada uno de estos niveles se apoya en el anterior y supone un aumento progresivo de complejidad, desde la materia inerte hasta los sistemas biológicos. En los niveles más básicos encontramos las partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, cuya organización da lugar a los átomos. Los protones y neutrones se disponen en el núcleo y el número de protones determina la identidad de cada elemento químico. Los electrones, por su parte, rodean a este núcleo y se encuentran en constante movimiento. Esto es muy básico, pero bueno, la idea es ir viendo todos los niveles de organización de la materia viva, así que no nos queda otra que plantearlo así. Los elementos químicos que forman parte de los seres vivos reciben el nombre de bioelementos, que aquí, como seguro que habéis visto el tema de bioelementos, si os veis con tiempo, ya que estamos casi al final del tema, pues podéis aprovechar a desarrollarlo un poquito más. Bueno, seguimos. Los bioelementos se combinan mediante enlaces para formar las biomoléculas que constituyen la base de la materia viva. A partir de la asociación de biomoléculas con distintos grados de complejidad, surgen los orgánulos celulares, estructuras especializadas que desempeñan funciones concretas dentro de la célula. Los orgánulos, organizados de manera coordinada, dan lugar a las células, unidades fundamentales de la materia viva. Ya lo hemos visto con la teoría celular. Toda célula está delimitada por una membrana, contiene un citoplasma y también material genético, y es capaz de realizar las funciones de nutrición, relación y reproducción. Parece que volvemos a la primaria, ¿verdad? Y en función de su grado de complejidad se distinguen células procariotas, que son más simples y carentes de núcleo, presentes únicamente en organismos unicelulares, y células eucariotas, más complejas, con núcleo definido y diversos orgánulos, presentes tanto en organismos unicelulares como pluricelulares. Cuando las células se asocian y se especializan, aparecen los organismos pluricelulares. En ellos se establece una jerarquía interna de organización. Células similares se agrupan formando tejidos. Los tejidos se integran para constituir órganos, que tienen funciones específicas, y los órganos se coordinan en sistemas y aparatos, que permiten el funcionamiento global del organismo pluricelular. Mientras que los sistemas están formados por órganos de estructuras semejantes, los aparatos integran órganos muy distintos, que actúan de forma coordinada para llevar a cabo una función compleja. Esto merece la pena destacarlo porque no sé a vosotros, pero a mí lo de sistemas y aparatos es algo que se me suele mezclar y lo utilizo así como sin mucho criterio. Pero bueno, quizás es algo que solo me pasa a mí. Puede ser. Más allá del nivel individual, los organismos se organizan en poblaciones, formadas por individuos de la misma especie que habitan en una misma área en un momento determinado y además que interactúan entre sí. Varias poblaciones que conviven y se relacionan en un mismo entorno van a constituir una biocenosis.
que junto con el medio físico en el que se desarrollan, que se denomina biotopo, forman un ecosistema. A una escala aún mayor se pueden distinguir los biomas, que son grandes regiones de la Tierra caracterizadas por un clima y una biota propios. Finalmente, el conjunto de todos los ecosistemas del planeta pues constituyen la biosfera, que representa el nivel más complejo de organización de los seres vivos. Como veis, este apartado es tremendamente básico, pero como os comentaba antes, como tenéis conocimiento de todo gracias a todos los temas de la OPO que desarrollan este contenido, pues si os veis con tiempo, como estamos al final del tema, lo vais desarrollando un poco más para que quede un poco más elaborado, vamos. Y con esto ya tenemos el mapa completo, desde el origen de lo vivo hasta cómo se estructura la vida. Así que ahora toca recoger todo lo importante, dejarlo bonito para el tribunal. Vamos, que hemos llegado a la conclusión. La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Hoy nos resulta un concepto casi obvio, pero llegar a él llevó siglos de observación, ensayo y error, hasta que los descubrimientos fueron encajando poco a poco. El desarrollo de la microscopía fue fundamental, ya que permitió por fin asomarse a ese mundo invisible y comprender que toda la diversidad de la vida se constituye siempre a partir de una misma base, la célula. Y, sin embargo, el inicio exacto de esta historia sigue sin estar del todo escrito. Sabemos cómo funciona la célula, cómo se organiza la vida y cómo ha evolucionado, pero el momento preciso en el que la materia dejó de ser solo química para convertirse en vida continúa siendo una hipótesis aún sin confirmar. Terminada la conclusión, pondríamos la bibliografía, que os la voy a dejar en la cajita de descripción. Y hasta aquí el tema 22. Este tema es muy, pero que muy amable. A mí la verdad es que me encanta porque no hay ningún concepto así difícil de explicar. Es casi un tema de historia. Bueno, es que en realidad es un tema de historia de la ciencia. Así que puedes plantearlo como un tema más narrativo en el que cuentas una sucesión de hechos históricos. O sea, primero partiendo de las ideas antiguas, luego la química prebiótica, luego las protocélulas y al final la célula y los niveles de organización. Desde luego que si escribes bien, si eres un buen escritor, este tema sin duda es el tuyo y aquí es momento de lucirse. Y ahora bien, si este tema lo llevas bien, deberías ser capaz de responder con soltura a preguntas como estas. ¿Qué diferencia hay entre generación espontánea y abiogénesis? Muy fácil. ¿Cuáles fueron los experimentos que fueron necesarios para desmontar la generación espontánea? ¿Cuáles son las condiciones que hacen posible la síntesis prebiótica de moléculas orgánicas? ¿Qué aportó el experimento de Miller y Urey? ¿Y cuáles son sus limitaciones hoy? ¿Qué significa evolución precelular? ¿Qué es una ribocima y por qué apoya la hipótesis del mundo ARN? ¿Qué ventajas aporta la aparición de una membrana en protocélulas? ¿Cuáles son los puntos fundamentales de la teoría celular? ¿Cómo justificas que la célula sea la unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos? ¿Y cuáles son los niveles de organización de los seres vivos? Si puedes contestar a estas 10 sin sufrir demasiado, es que el tema lo llevas bien. Y última recomendación para el examen. Ten preparada una versión flash de este tema de 12-15 líneas, lo esencial, porque el día de, si te empiezan a fallar los detalles con los nervios, ese esquema mental pues te va a salvar el momento, te va a dar seguridad y a partir de ahí ya pues te relajarás y empezarás a escribir algo más seguramente, o por lo menos son las cosas que a mí me pasan en los exámenes. Y nada más, espero que te haya servido para repasar, para ordenar las ideas o simplemente para hacerte un poquito de compañía en esta soledad del estudio y muchísimo ánimo con la oposición. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.